Él no manda cosas malas, pero Él permitió que tocara mi vida, ¿no? Y que yo pudiera ser transformada en mi fe, en mi confianza en Él y cambiar muchas cosas en mí, ¿no? No te alejes de Dios, no te alejes de Él, porque aunque tú creas que Él no está hablando a tu vida, Él está obrando en ella. Tu confianza y tu mirada la tienes que poner en Cristo y empezar a caminar en lo sobrenatural, de hacer tus cosas normales. Concede los anhelos de tu corazón y te reconoce en público. Dios jamás va a permitir que sus hijos sean avergonzados. La palabra dice, pues sí, ¿qué mérito tienes si tú oras y amas a los que no te hacen mal, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú oras por alguien que te ha maldecido, que ha hablado mal de ti? Bienvenidos a God Morning. Estamos muy felices de tener otro episodio más. Este episodio es algo muy hermoso, pero también confrontante, creo yo. No sé si tú has en algún momento orado y parece que el cielo está guardando silencio y llegas a esos puntos donde crees que Dios no te escucha. Pero hoy queremos hablarte acerca de esos momentos donde Dios ha decidido guardar silencio con un propósito más grande del que quizás imaginas. Y créeme que no eres la única que ha pasado eso. Todas estamos en ese proceso. Por eso este episodio va a ser mi terapia, ¿no es cierto? Así que bienvenidas. El día de hoy está mi hermana Andy, que ya la conocen, y mi amiga Andy también, que ya también la conocen, ya es fija, ya no va a ser invitada, ya es de casa, ¿no, Andy? Entonces, pues bienvenidas, chicas. ¿Cómo Gracias. ven este tema? Está increíble, ¿verdad? Está impactante y creo que, como tú dijiste, va a ser tu terapia y la de todas, porque creo que en todo momento podemos llegar a pensar que Dios no nos ha respondido de la forma que queremos o que necesitamos. No escuchamos nada. A veces también podemos cegar nuestra vista, podemos tapar nuestros oídos y decir, Dios no me ha contestado y a lo mejor ya lo hizo, ¿no? Entonces, creo que este episodio va a ser increíble porque vamos a poder volver a recordar que a veces hay momentos donde Dios quiere trabajar en el proceso de una forma distinta a la que nosotros queremos, ¿no, Andy? Yes. Y qué mejor que poder iniciar hablando un poquito más sobre los procesos que podemos llegar a tener en donde a lo mejor creemos que Dios no nos ha hablado, o sea, que Dios no nos está contestando, pero también creo que tú puedes platicarnos y enseñarnos más sobre a veces los silencios de Dios, ¿no? ¿Qué pasa en ese proceso? Es todo un reto. Es un Desespera, reto. somos impacientes. Sobre Yo todo soy las mujeres. impaciente, yo soy desesperada, Andy, yo no Sí, tengo no, yo también. paciencia. Yo también soy ¿Sí, verdad? desesperada, no te creas, pero entre más te desesperas, más vas a recibir, más vas a tardar en recibir ese milagro, esa petición. Sí. Y claro que es difícil un silencio de Dios, pero Dios está trabajando, no te ha abandonado, no te ha dejado de escuchar, Él te está escuchando, Él está ahí en esos momentos más difíciles, en esos momentos más duros, en esos momentos de confrontación. Dios jamás te deja, te puede dejar el marido, te puede dejar la amiga, te puede dejar el amigo, te puede dejar la hermana, te puede dejar todo el mundo, pero el único que nunca te va a dejar es Dios. Amén. Y sí, efectivamente, hay oraciones que todavía a lo mejor no son contestadas. ¿Y qué actitud es la que tenemos como mujeres? Es que a ¿no? veces pensamos que es como una lámpara mágica, ¿no? De, Señor, por favor, esto, y que Dios va a hacer, o Señor, no permitas que esto pase, o sea, como una orden a Dios hasta a veces, ¿no? Oramos incluso con una autoridad que no nos corresponde. O sea, nos podemos perder tanto en esa desesperación o aflicción o, no sé, como ansiedad de, es que ya, ¿no? Porque estás más enfocada y nos enfocamos más en nuestra circunstancia, en nuestro dolor, que en lo que Dios está haciendo con nosotros. Hace mucho tiempo yo una vez orando, yo le dije a Dios, enséñame a caminar en lo sobrenatural.
cómo me metí en esa situación, ¿verdad? Ay, sí, Así todos les hemos dije, hecho esas oraciones yo quiero que dices, caminar en oh, lo no. sobrenatural, aunque duela, Señor, pero quítame todo aquello que no me permite acercarme a ti, que Híjole. no, sí me metí un buen lío. Eras nueva en la fe, Ani. No, No, ¿por a qué veces te quieres lloraste sentir, así? a veces te quieres sentir muy espiritual, Muy Sí, valiente. bien sí, valiente. te crees muy te joven. crees ¿Cómo así no? como que- Ahorita sí voy a orar. Pero cuando eres confrontada, entonces ya andas chillando, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, yo hice esa oración hace tiempo porque yo tenía una necesidad muy grande de verdaderamente una entrega a Dios totalmente. Quería yo aprender a depender completamente de Dios. muy, muy enamorada. Estaba y sigo muy enamorada de Sí. Cristo, pero en ese momento, de verdad, yo tenía una necesidad de entregarme por completo, no a medias, no cuando me diera gana, no cuando me contestaba, cuando todo fuera bien, no cuando todo estuviera bien, sino verdaderamente yo tenía una hambre y un deseo ardiente de entregarme a Dios de una manera muy especial. Entonces lloré de esa manera. Entonces empezaron a haber silencios. Y creo que siempre les he platicado ese testimonio. Ha sido, para mí fue un milagro, fue algo que Dios trató mucho conmigo en mi salud. Estuve a punto de perder un riñón. Entonces, a pesar de que yo estuve en tratamiento, que me estuvo atendiendo el médico y todo, yo no sanaba. O sea, seguía con un dolor, o sea, muy, muy fuerte en mi cuerpo. Entonces yo oraba y yo sentía que la oración que daba ahí arriba del techo, no pasaba, ¿no? Entonces, fueron muchos meses, casi, ¿no? Pues yo creo que fue más de un año, yo creo, que yo seguía teniendo ese dolor, que yo seguía mal físicamente y que fue cambio de alimentación, cambio a veces de medicamentos, de tantas cosas. Llegó un momento que el médico que me atendía me decía, yo creo que no has hecho la alimentación correcta. Yo creo que no has tomado los medicamentos correctamente. ¿Qué estás haciendo? Porque no puede ser posible que no mejores, ¿no? Entonces decía, no, es que lo estoy haciendo. Y eran de verdad momentos en la madrugada que yo me paraba a orar y hay un canto que me gusta mucho, que se volvió en ese momento un himno para mi vida, que la sangre de Cristo tiene poder, ¿no? Entonces era que yo declaraba, la sangre de Cristo tiene poder, así es poder, yo voy a sanar, yo ya estoy sana y así me iba a trabajar, así iba a servir a la iglesia, así enseñaba a mujeres y muchas veces era fuerte porque yo tenía el dolor muy severo en el riñón y llegaban y me decían, ¿puede orar por mi hermana? Porque me siento muy mal, ¿no? Entonces era orar por las hermanas y yo decía, Dios, ya estoy orando y yo no sano, ¿qué está pasando? Y era un silencio de Dios, pero ¿qué aprendí en ese silencio? A confiar, a declarar en el nombre de Jesús mi sanidad y a seguir adelante, no a deprimirme, no a entristecerme, no a decir, dejo de hacer esto, dejo de hacer lo otro, dejo de hacer aquello porque me siento muy mal, me siento morir y me voy a encerrar. No. ¿Y no pensabas como, ¿y qué tal si todo va mal? O sea, ¿qué tal si Dios decide que mi riñón no funciona? ¿Qué va a Sí, pasar? O sea, se lo ¿no? entregué a Dios. Y dijiste, no Ya, importa, no voy a importa. seguir igual que siempre. Y creo que eso dije, es hermoso. dije algo muy, muy, muy fuerte y la verdad sí lo dije para gloria de Dios. Dije, Señor, si me vas a llevar, o sea, adelante, vivo para ti, muero para ti, entonces adelante. Lo que tengas que hacer, hazlo. Yo confío en tu palabra. O sea, la verdad es de que me duele porque mis hijos están chicos, quiero verlos crecer, quiero estar con mi esposo, quiero seguir sirviendo en la iglesia, quiero seguirte amando, creo que te sirvo más aquí que allá contigo, ¿no? Entonces, permíteme, pero si tu voluntad es que pues me van a quitar el riñón y a lo mejor me puede pasar algo en la operación, no lo sé, pero yo te lo entrego a ti, ¿no? Y pasaron muchos meses, digo, yo creo que fue más de un año, cuando de un momento a otro, de verdad, no sé en qué momento fue que Dios obró y jamás volví a tener ese dolor y sané. O sea, Dios me sanó, Dios hizo ese gran milagro en mi vida. Entonces, y ya hace algunos meses que vuelvo a ir, no, ya tiene como 2 años aproximadamente, 3, que voy al médico y me hacen los estudios y me dice el doctor, oye, es que en tus estudios no tienes ninguna lesión. O sea, no hay ninguna lesión del riñón. O sea, gracias a Dios. ¿Quién me sanó? Lo hizo Dios. Amén. Pero el silencio fue muy fuerte, fue desesperante, el sentirte mal físicamente. Y yo veo a veces muchas mujeres que si tú en estos momentos estás pasando por una situación de salud, es algo que de verdad te duele y te duele mucho.
Y más porque pues la gente más cercana te ve sufrir, te ve que pues te sientes mal, que no puedes comer esto, no puedes comer lo otro, te pones mal y es algo muy desesperante, pero tu confianza y tu mirada la tienes que poner en Cristo y empezar a caminar en lo sobrenatural de hacer tus cosas normales. Empecé a atender mi casa, o sea, tenía que hacer comida, Como si estuvieras bien. Como si estuviera bien, pero yo me sentía mal y muchas veces era guardar silencio porque pues yo no quería que mis hijos me vieran llorar, me vieran triste. Entonces yo recuerdo que una vez en una reunión en un evento que tuvimos de mujeres en nuestra iglesia, el Mundo de Fe, la pastora, nuestra pastora Norma nos dijo a cada una de las ancianas, van a decir quiénes son y qué es lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Entonces yo me acuerdo que tenía poco tiempo de que yo había pasado este proceso y empecé a hablar quién era yo y todo lo que había pasado. Cuando terminó el evento, mi hija se acercó llorando y me abrazó y me besó y me dijo, mami, yo no sabía que tú te sentías así. Oh. Entonces, la verdad, sí quebrantó mucho mi corazón porque me dijo, mami, te admiro y te amo y perdóname porque yo no te puse atención y nunca me di cuenta que tú te sentías tan mal y sin embargo fuiste valiente, ¿no? Entonces eso así como que, ay, de verdad sí quebranta mucho mi corazón, me recuerdo esas palabras porque yo decía, no quiero ver a mis hijos sufrir si yo le pedí esto a Dios y Dios está permitiendo. Él no me mandó la enfermedad, definitivamente no lo hizo, Él no manda cosas malas, pero Él permitió que tocara mi vida, ¿no? Y que yo pudiera ser transformada en mi fe, en mi confianza en Él y cambiar muchas cosas en mí, ¿no? Y sí, claro que el silencio fue eterno, la 5 minutos, pero debajo del agua, de verdad. Sí. Y no solamente a veces Dios te va a hablar de silencios en tu salud, puede ser en tu economía, puede ser en tu carácter, puede ser en un milagro que pides en tu matrimonio, con un hijo, en tu trabajo. O sea, son tantos silencios que puedes pasar. Otro silencio que viví es que yo concursé en mi trabajo para una plaza y pasaron casi 2 años. O sea, fue poco tiempo, la verdad, pero para nosotros como mujeres se nos hace una eternidad. Sí. Y de verdad, fueron 2 años que tuve que, o sea, antes de esos 2 años, o sea, yo me preparé, tomé ciertos cursos, hice varias cosas y no pasaba. O sea, no pasaba, no, y lloraba y le decía a Dios, ¿por qué? Si ya tengo el tiempo, ya me preparé y eso, y Dios en silencio, ¿no? Y yo seguía orando, pero no me amargué, confié, esperé. Y cuando le daban el puesto a otra persona, yo decía, bueno, o sea, no es sentir envidia, no es sentir frustración ni coraje, sino, Señor, yo creo que tú me estás librando de algo. ¿Y qué crees? Sí me libró de varias cosas. Pero como que a veces te dan ganas de adelantar la película para ver y decir, bueno, ya. Sí, tienes y cuando razón, llegó espero, el momento, ¿no? de que tú eres la candidata, has ganado. Tú eres la ganadora del concurso. Pero ¿qué crees? Cuando sucedió eso y que me dicen, tú eres la que ganaste y todo, aquí está tu puesto y todo, dije, wow, Dios, o sea, lo primero que fue encerrarme al baño y a doblar rodillas y a darle gracias a Dios. ¿Y qué crees lo que pasó? ¿Qué crees lo que se pasó, doy gracias a Dios, salgo bien feliz y en eso otra vez en el teléfono, en el WhatsApp sale, perdón, hay una equivocación en los nombramientos. ¡Ay, no! Así, Fanny. O sea, cuando yo vi eso, que digo, hay una equivocación en los nombramientos, vamos a volver a mandar el correcto, ténganos paciencia. No. Yo dije, en ese momento dije, no, ni me voy a enojar, ni voy a dudar. Ajá. Tú, Dios, dijiste que ese lugar era mío y si no, no hay problema. Te sigo amando, adorando y sigo confiando en ti. Tranquila, o sea, sentí una paz en mi corazón y una tranquilidad, o sea, como nunca de verdad la había sentido. Y sí, a los pocos minutos ponen, y sí, se equivocaron con otra compañía, menos yo. Pero tú no. Pero en ese momento fue una prueba de que pude haberme enojado y pude haber dicho, ay, ¿en qué quedamos? ¿De qué se trata? Sí. No, pero no. Entonces yo creo que es algo que Dios va tratando en tu fe, en tu confianza en Él y que ahora pasen circunstancias difíciles, sé que Dios tiene el control de todo, que tiene el control de todo prepara para y me prepara para cosas más difíciles y vas pasando esas pruebas, pero cuando tú te vuelves en un momento soberbia, en un momento de enojo, en un momento de que incrédula y que dices ya, o sea, no puede ser y dejas y te alejas, sabes que te vas a amargar. Sí, o hay gente que te permites rodearte de gente que no son adoradores, que no reconocen a Dios y que te dicen, no que eras hija de Cristo, no que tu Dios todo lo puede. Y entonces te puedes contaminar y empezar a creer eso y
y le reprochas quizás a Dios. Así es. Pero Nunca me Dios ha ha sido pasado, fiel. pero creo que sí puede llegar a pasar. Y muchos silencios cuando todavía no podía embarazarme de mi hijo, de Aarón, ¿no? Pasó También mucho qué tiempo. complicado. Sí, o sea, y igual yo decía, no, pues, ¿qué pasa, no? Por eso el Salmo 37, verso 4, que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces es poderoso, o sea, esa es mi palabra que no la suelto. Digo, tengo que confiar en Dios y confío en ti, Señor. Pase lo que pase. Sí, yo estoy viendo que las circunstancias están mal, estoy viendo que todo está en contra mía. No importa, yo confío en lo que tú estás haciendo. Y Dios me ha sorprendido. Me ha sorprendido en estos últimos meses, me ha sorprendido tremendamente. Sí. Y son silencios que creo que cada una de esas mujeres que nos están viendo, a lo mejor estás en un silencio de parte de Dios, pero Él está trabajando en tu carácter, está trabajando en tu fe, está trabajando en tu confianza en Él, está trabajando en lo que Él quiere hacer. Yo creo que como mujeres tenemos muchos sueños, muchos anhelos, pero es preguntarle a Dios, ¿pero tú qué estás soñando para mí? O muchos miedos también. También. Sí, pero tenemos un Padre grande, grande, y que es fiel a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que los silencios con Dios son muy complicados porque lo vemos en la Biblia. Todas las personas que fueron usados de manera poderosa tuvieron una temporada de silencio con Dios muy complicada, ¿no? Incluso la palabra de Dios habla como Jesús, incluso cuando se enfrentaba a algo grande o pasaba algo grande, se tenía que apartar en silencio a tener su momento de ayuno, de oración con Dios, porque él era hombre, sentía lo mismo que nosotros. Por supuesto que le pesaba la indiferencia, la maldad, la injusticia, la incredulidad de la gente, que lo veían hacer. O sea, yo imagínate, si ahora es difícil a veces creer, y antes no creían, y a pesar de que lo veían y no le creían, era como, ¿es en serio? O sea, acabas de ver este milagro y todavía estás de incrédulo. ¿Cómo ha de haber sido difícil incluso para Jesús? Que hacía milagros y todavía la gente no ponía en duda quién era Él, lo que Él representaba. O sea, ¿cómo? Es impresionante. A mí me bárbaros, encanta ver leer el Antiguo Testamento cuando Moisés saca al pueblo, ¿no? De Egipto. Qué complicado. O sea, yo no quiero ser de esos rebeldes. Pero ¿qué crees? No estamos muy lejos a veces de esa situación, ¿no? O sea, y tú empiezas a leer la palabra y te dice que lo sacó de ese lugar de servidumbre, donde los maltrataban, donde los dañaban. De lo peor, donde todo estaba en contra, tuvieron que haber plagas y tantas circunstancias para que ellos salieran. Salen y tenemos hambre y llegó un maná, ¿no? O sea, llegó el maná. Se quejaban, ¿no? Y que ahora quiero carne y que ahora no hay agua y que ahora no hay esto, que ahora no hay lo otro. Y muchas veces nosotros estamos así, ¿no? Porque nos estamos quejando de que no tengo esto, no tengo lo otro. Si te enfocas en la situación mala que estás pasando y pasas por desapercibido todas las bendiciones que tienes, ¿no? Así es. Es difícil, pero yo creo que si tú quieres ser usada por Dios, vas a pasar silencios muy complicados a lo largo de tu vida, porque si todo va bien, pues, ¿para qué oras? ¿Para qué ayunas? ¿Para qué intercedes? Si todo va bien, pues todo está bien. Por eso Dios, yo creo que tiene que, ¿cómo se diría? Como, sí, quebrantar tu corazón quizás. Así es. En cosas que de verdad te van a dar miedo, donde tienes que caminar en lo sobrenatural, donde tienes que andar por fe literal. Así es. Sin ver hacia dónde vamos. O sea, es muy difícil, pero yo creo que hace poquito hablábamos con unas amigas, decíamos, o sea, estábamos pasando por un proceso y decíamos, es que Dios nos mostraba el pasaje del horno de fuego, ¿no? Y decimos, pues sí, todo va a estar bien. Y ya un tiempo después dijimos, o sea, todo va a estar bien, pero fíjense,
Moisés tuvo que cruzar el mar. O sea, tuvieron que entrar al horno de fuego. Tuvieron que estar en la cárcel. O sea, nadie se salvó del proceso. Así es. Dios estuvo ahí, Dios los libró, Dios les dio un propósito y ahí está en la Biblia como una enseñanza, ¿no? Una inspiración de fe para ahora los que lo leemos, pero pasaron por la circunstancia, de eso no se salva nadie. Entonces, cuando entiendes eso, yo cuando entendí eso dije, lo que dicen las alabanzas, pues ahora me gozo en la prueba, a ver si es cierto. A ver, dánzale en la prueba. Sirve en la prueba. Ve y evangeliza en la prueba. ¿Con qué cara vas a ir a evangelizar y hablar de un Dios grandioso de milagros si tú no lo crees? Así es. Descarada. O sea, ponte de rodillas ahora y hasta que te lo creas, porque ¿con qué cara vas a interceder si tú no crees que Él puede obrar milagros? Y es donde más débiles estamos. Y como dice su palabra, es donde Dios se perfecciona en nuestra debilidad, Así en es. nuestra tristeza, en nuestro dolor. Y como tú lo dices, o sea, hemos estado ahorita pasando una prueba difícil. Pues muchas. Siempre ¿Tienes 2 horas, hermana? 2 temporadas. O sea, y aún así, Dios no quiere que nuestra fe se quede así. O sea, Dios tiene un propósito grande para nosotras. Amén. Pero a veces Dios permite en medio de la prueba que nosotros podamos sentir ese proceso de tristeza, de dolor, pero para depender más de Él, Así es. para escucharlo, Sí. para ser nosotras humildes y decir, no puedo estar sola, no puedo estar sin ti, y ser nosotras sensibles a su voz. Y como tú lo dijiste, nosotras apenas servimos en un encuentro y era como estamos en rodillas orando, intercediendo por personas cuando estoy pasando por una prueba en donde estoy triste, estoy cansada, estoy sin ánimo. Y Dios es donde dice, no, o sea, tú me vas a servir aún en medio del dolor y de la tristeza. Y yo veía ese proceso que pasamos nosotras y fue como, o sea, Dios se perfecciona en nuestra debilidad. O sea, Él nos va a ir perfeccionando y nos va a ir haciendo más maduras y maduros, porque a veces creemos que tenemos una fe grande. No. O sea, Dios quiere llevarnos a orar más, a ayunar más, a interceder de forma correcta y sabia por las personas, a tener oraciones poderosas con autoridad, pero también decir cosas que no sean solo cosas repetitivas. O sea, Dios quiere llenarnos de sabiduría, pero en medio del silencio, Dios está hablando. O sea, yo lo veo así, aunque tú no me digas nada, sé que tú me estás guiando hacia donde tú quieres llevarme. Entonces, creo que en medio del silencio, Dios puede mostrarnos eso. O sea, puede que tú te sientas triste, cansada, pero es donde más tú tienes que acercarte a Dios, depender de Él y ser como tú dices. O sea, ¿con qué cara voy a ir a decirle a alguien? Yo creo en alguien que sana, en alguien que restaura familias, en alguien que restaura identidad. Si yo no lo creo, si yo estoy pasando por una prueba y no lo estoy creyendo, si yo no estoy descansando en su palabra, pero es difícil, o sea, sí es complicado, pero nosotras lo hemos visto, o sea, en la prueba nuestra fe ha aumentado más y Dios nos ha usado más, o sea, nos ha llevado a servirle más en lugar de ya no servirles. Sí. No, y es algo importante que tú ahorita decías, Andy, ¿qué hago, no? En medio de esta circunstancia que estoy viviendo, ir y compartirle, ir y orar por esa persona. Sí. Pero Dios te lleva a seguirle sirviendo y a preocuparte por los demás, porque cuando tú vas y oras por esa persona, ¿no? Y ves que el problema que esa persona tiene posiblemente es más grande que el tuyo, Sí, claro. ¿no? Entonces tú empiezas a orar por esa persona, empiezas a darle palabra de ánimo y créeme que edifica tu vida, porque tú empiezas a centrarte en los asuntos de Dios.
Así Y es. Dios se fija y se ocupa de tus asuntos. Entonces, lo Sí. importante es despojarte verdaderamente de ese dolor, de esa preocupación que tienes y de verdad entregársela a Dios y ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a servir. Pase lo que pase, a lo mejor me siento mal, a lo mejor mi economía está mal, a lo mejor me siento mal físicamente, a lo mejor mi fe está fallando, pero ¿sabes qué? Voy a seguirte sirviendo, dime, guíame. Así es. Y de verdad cuando tú te metes con Dios y empiezas a orar, empiezas a clamarle, empiezas a decirle, ¿sabes qué necesito? Te humillas delante de Dios, reconociendo tu incapacidad lejos de Él, reconociendo que necesitas ayunar, que necesitas buscar el rostro de Dios. De verdad es que tú tienes la respuesta, no la que tú quieres, sino lo que Dios sabe que te conviene. Y muchas veces cuando Dios nos libra de ciertas cosas, no nos da lo que pedimos, nos está librando a lo mejor de un peligro. No sabes, te está librando a lo mejor de que te alejes de Él, te está librando a lo mejor de un accidente, te está librando a lo mejor de soberbia, de orgullo, de algo que sea fácil olvidarte y dejar el propósito que Él tiene contigo. Entonces, es de verdad poner tu mirada en Cristo y decir, me basta tu gracia. Me basta tu favor para que yo siga creyendo en ti y sé que estoy desgastada, que estoy triste, que estoy mal, no estoy bien, pero tú dame la fuerza, tú dame la entereza para seguir adelante y de verdad te enfocas en lo que Dios quiere y las cosas suceden y Dios te responde. Yo soy un milagro de que Dios me ha respondido. Sí. Mucho, me ha respondido mucho, de verdad. Podríamos hacer un capítulo completo de todo lo que ahorita en estos últimos 2 años he vivido y de verdad yo he podido ver la gracia de Dios, he podido ver su mano, no me ha dejado de que me falte provisión, no ha dejado que me cuide, que guarde la vida de mis hijos, de mi esposo, que guarde mi vida, que guarde a la gente que amo, que cumpla yo su voluntad. Él no me ha dejado, no te ha dejado, pero sí no es sencillo. Porque algo bien importante, rodearte de personas que te ayuden, personas que oren por ti, personas que también tú las veas en fe, enfocadas en el propósito de Dios. Cuando tú de verdad haces equipo con esas hermanas, doy gracias a Dios por sus vidas de cada una de ustedes y de todas las demás hermanas, Carlita que faltó, mi amada pastora, que de verdad son personas de fe, mujeres que aman a Dios, mujeres que están enfocadas en el propósito de Dios, entonces te llenas. Pero si tú empiezas a buscar amistades que son negativas, y no quiere decir que no les hables, al contrario, tú eres la que tienes que hacer que ellas volteen sus ojos a Cristo, no que tú hagas lo que contrario. te digan, caramba, ¿cómo es que estás tan tranquila, tan... Sí, y esa fuerza te la da y esa fortaleza te la da Dios. Sí. Sí, y hace años que falleció mi mamá, hace ya 8 años, teníamos nosotros un evento de café entre amigas y un día antes ya había yo, 2 días antes más bien ya mi mamá pues había fallecido y ese sábado yo llegué al evento y recuerdo que todas se me quedaron viendo, ¿no? Así como que, ¿qué haces aquí? Y yo mis palabras fueron, una guerrera se levanta y sigue luchando. Amén. ¿Con qué testimonio voy a decirles a las mujeres que confíen en Dios si me quedo sola, triste, deprimida y llorando en mi casa? No, Dios no me quiere así. Y voy a llorar, sí, y estoy llorando y sigo llorando y estoy en un duelo en la madrugada con Dios, a Él le lloro, Él me consuela, Él me abraza, pero vamos para adelante, ¿no? Entonces danzamos. ¿Crees que tenía ganas de danzar? No tenía ganas de danzar, no tenía ganas de muchas cosas, pero de verdad el danzar, el levantar mis manos, el cerrar mis ojos, el adorar a Dios me dio la fortaleza para seguir adelante. Y claro, seguir adelante de las críticas, de que, ay, mira, me pusieron ahí en el Face, ¿no? El muerto al pozo y el vivo al gozo, ¿no? O sea, perdón, o sea, esa persona pues no conoce de Dios, hay que entenderlo, ¿no? Y empiezan a criticarte, ¿no? Pensando que tú le estás danzando y bailando al mundo y que ya te olvidaste de la persona, o sea, ni siquiera saben el dolor que tú puedes tener, ¿no? Claro. Por eso, pero cuando tú te metes con Dios, dices, no me importa. Sí, en no tu me intimidad importa. le puedes en mi derramar intimidad yo voy a tu derramar mi corazón. corazón y voy a llorar y Él voy sí a te va a consolar. ahí estar y Él me va a consolar, pero tengo que dar testimonio de fe, de confianza y que no se acabó todo. Sí. O sea, hay propósito, ¿no? Hay un propósito Confiar y no en es que fácil. Dios sí va a obrar. Claro. Él va a obrar. A veces no de la manera que queremos. Ujú. Porque no somos quien para dictarle, exigirle No. que se hagan las cosas cuando queremos y como queremos. Ujú. Él conoce los anhelos de nuestro corazón. Así es. Conoce nuestros miedos, conoce aquello que, como dices, podría ser algo de perdición.
Así y es. lo va a quitar aunque te duela. Hay una alabanza que dice: "La voluntad de Dios a veces duele". Hay otra canción, es una alabanza de Barak, y, el otra vez la escuchaba y dije: "Ay, no, yo no quiero cantar eso ahorita", porque decía, Ya este, sé cuál. la de Quita todo lo que ajá, impide es que hay sentir. una parte que dice, dame lo que me quieras dar, y cuando me lo pidas te lo daré. O sea, pero si o sea, eso habla en general. Y yo me acuerdo cuando inicié en Cristo, estaba enamorada de Cristo y estoy, pero en ese momento, pues, yo no conocía la palabra, el poder de la oración, no. Y yo dije: "Yo te quiero amar como Job, porque me parece increíble". También hay un plan de lectura que me recomendó Javi que dice: "Oraciones, que dan miedo". Y dije: "Lo voy a leer". Y entonces, qué padre, o sea, qué padre, se escucha ilógico que digamos, qué padre que estamos pasando por pruebas, porque eso significa que nuestra fe está siendo llevada a otro nivel Ujú. por aquellas mujeres, aquellas personas que su fe es tan chiquita que necesitan de alguien como nosotros que digamos: "¿Cómo no? Dios te puede sanar, ¿cómo no? Dios puede restaurar tu economía". Quizás tu salud y tu economía están mal, pero tú conoces quién es Dios, por Ujú. quién es Dios, no por lo que Él va a hacer, por quién es Él. Así es. Que aún en su voluntad, que no salga lo que esa persona quiera, su voluntad es perfecta y tiene una razón de ser, pero no es tu trabajo comprenderlo o entenderlo. Simplemente, o sea, en este proceso, yo digo, o sea, jamás había ayunado como ahora. O sea, ayuno cada semana, 3 días a la semana, de que esta parece de que ya estoy a dieta fija, ¿no? O sea, pero me ven esa necesidad de ayunar y ya ni siquiera por mí, por las necesidades, como decías, de otros. Y mi proceso, pues ya. Ayer o antier le decía a mi amiga: "Ya ni hay que orar por eso, ya mira, hay que orar mejor por la salud de nuestra amiga, la salud de el bebé, por el ministerio, por la iglesia", o sea, por otras cosas. Así es. Como dices, Dios se ocupa de lo mío, Ujú. yo me tengo que ocupar en las cosas de Dios, Así porque es. para eso fuimos creadas. Y entonces, yo digo que no hay mejor intercesora que una mujer, porque somos tan apasionadas y emocionales, que hay una razón de ser en eso, que es donde y sin saberlo este año, yo le compré a Andy un libro de intercesión Ah, y le dije: "Lo voy a leer contigo". Y yo creo que Dios desde ahí dijo: "Ah, esto se va a poner bueno, 2025 aquí vamos". Entonces, Sí. sin saber que iba a necesitar quizás ese libro en esta temporada, em, hace poquito en el encuentro, el Espíritu Santo en el ayuno me decía, bueno, Andy le hablaba y le decía por quién tenía que orar y qué tenía que orar. Y yo le decía: "Yo no sé, o sea, no me ha dicho quién de las chiquitas, pero como una carga de suicidio", ¿no? Ujú. Y entonces, cuando yo me doy cuenta que el Espíritu Santo me está diciendo: "Ora porque en las chicas hay pensamientos de suicidio, Ujú. o ha habido intentos de suicidio". Y en ese momento, cuando estoy orando, me doy cuenta que he pasado la peor temporada, yo creo, de mi vida, y no se me ha ocurrido tener esos pensamientos. Dios me ha tenido tan ocupada ayunando, Ujú. orando. Porque eso sí, me levanto a las 6 y a las 3 y a las 10 y digo: "Ay, ya, por favor, podemos dormir hoy hasta las 10". De verdad pasa. Y entonces, cuando me doy cuenta, ese día me acuerdo que me desperté y le dije a mi esposo: "¿Qué crees? Ya vencí, ya vencí". O sea, ya esa victoria, ya Dios la logró porque ya no pienso en eso, ya es como, ahora sí, con autoridad le puedo decir a alguien: "¿Sabes qué? Yo sé Ujú. lo que pasas, yo sé tu batalla, Dios Ujú. la va a sanar, la va a ganar". Ni siquiera fue en mis fuerzas, fue en otra cosa, andaba distraída en otra cosa, y cuando dije: "Ah, caramba, estoy orando por alguien que tiene pensamientos de suicidio", y Dios me y sí, o sea, llegó el encuentro y pasó que sí, una chiquita tenía esos pensamientos, Guau. renunció a esos pensamientos y ahora va todos los domingos a Mundo Kids y me saluda, tiene otra cara, o sea, digo, qué hermoso. O sea, y para mí, el proceso que he pasado
ya tuvo su propósito. El propósito que él tenía era yo lograr vencer eso, enfrentarme a la peor pesadilla que era eso para mí y ahora ayudar a otras mujeres a decirles, o sea, va a pasar. Pero, o sea, llevo 6 años de cristiana. O sea, y no es a mis tiempos, no es como yo quiera. Muchas veces hay el silencio de la injusticia. Ujú. A veces mujeres que están pasando Sí. por un proceso legal, de un Sí, divorcio, de una custodia de sus hijos, sí. un proceso a veces en tu trabajo, ¿no? Ujú. De injusticia, de tantas cosas que como mujeres vivimos, ¿no? Y a veces esta señor que quiten a este jefe, ¿no? Yo oré mucho tiempo por una persona, ya, que se lo lleve, ¿no? Llévatelo, por Cámbialo, favor. ¿no? Ay. Ya no, de verdad, yo decía, Dios, mira, no te pido que le quiten el trabajo porque pues es una persona que tiene una familia. Pero si tú Pero quieres, si tú quieres, no, como dicen, ora por tus enemigos, Señor, que conozca el poder de tu justicia. pega fuego. No, entonces yo oraba de esa manera, es lo que me dices, orar sabiamente, ¿no? Correctamente. Entonces yo oraba, Señor, de verdad que llegue otra persona y pasaron, pues sí, varios años, ¿no? Que seguía y seguía hasta que Dios me dijo, no, vas a orar por él por salvación. Vas a orar por él por sabiduría, que Dios toque su corazón, ¿no? Que yo toque su corazón, que él pueda, tomar otro rumbo, ¿no? Pero tienes que bendecirlo, tienes que honrarlo, tienes que... Wow. Y en el momento que yo entré a ese proceso, pues, se fue. Sí, de verdad. Sí, es Pero que que es era, a veces, increíble. sí, es increíble, ¿no? Porque cambias tu oración, Dios te cambia en ese sentido, esa perspectiva que tú tienes, entonces Dios puede obrar. Porque Sí. Él no obra con una persona soberbia y una persona caprichosa, con una persona que quieras orar en venganza, ¿no? En sentido de venganza, no. Entonces es cuando Dios, tú le dices, dirígeme, ¿cómo quieres que ore? ¿Cómo voy a pedirle por esta persona? Entonces Dios me llevó a orar por él en ese sentido de salvación, de arrepentimiento, Sí. ¿verdad? De búsqueda de Dios, que Dios le enviara obreros a sus mies y le conociera, ¿no? Y Señor, y si tú me mandas, yo voy. O sea, de verdad, yo le hablo y todo, ¿no? Claro. Y yo creo que le hablé a través de mi testimonio, a través de saludarlo, a través de De tu decirle, Dios lo forma de bendiga, ser. ¿no? Darle una palabra de bendición y decirle que Dios lo bendiga y todo, eso fue una gran diferencia, ¿no? Entonces, Sí. si tú como mujer estás sufriendo a lo mejor una injusticia con alguien que te está haciendo, tienes que orar por esa persona, perdonarlo sincera o perdonarla sinceramente y orar en bendición, ¿no? Porque dice que la palabra habla, dice, pues sí, ¿qué mérito tienes si tú oras y amas a los que no te hacen mal, ¿no? Que son tus amigos, que todos son Sí. tus hermanos. Ah, qué fácil. Qué fácil. Pero ¿qué pasa cuando tú oras por alguien que te ha maldecido, que ha hablado mal de ti, que ha levantado espada contra ti? Ahí es donde tú tienes que orar por esa persona, tener misericordia, porque Dios ha tenido misericordia de mí. Entonces, ¿qué mérito, no? Dice, hasta los que odian también aman. Entonces, Sí. tienes que orar, interceder por esas personas y entregárselas a Dios, y Dios va a obrar en su tiempo, en su momento. Y la verdad, así lo hizo Dios. Sí, Sí. concede los anhelos de tu corazón y te reconoce en público. Así es. Y algo que a mí me queda claro en este proceso que nosotras vivimos es, o sea, nada de lo que Dios ya tiene destinado para ti, nadie te lo puede quitar. Así es. Y hay tesoros celestiales que valen más que cualquier tesoro terrenal, pero aparte, Dios jamás va a permitir que sus hijos sean avergonzados por ninguna circunstancia, ninguna injusticia, ninguna persona. Así es. Pero tenemos que ser, como dice, con ese espíritu de valentía, ser valientes en todo proceso y con ese dominio propio de no dejarnos pues caer, el decir me siento triste, defraudada, no voy y no sirvo, no voy a la iglesia. Ese dominio propio de ir a la iglesia, congregarnos, llenarnos de su palabra Ujú. y seguir obrando para su propósito. Así es. Entonces, qué bonito que estamos pasando pruebas. Nada. Pues sí, porque vamos a ser fuertes, vamos a tener una cercanía más con Dios y ya no nos va a atormentar a veces circunstancias que vamos a vivir, Sí. porque pueden decirte, bueno, no que eres cristiano y mira lo que pasas. También no seas cristiano, vas a pasar por circunstancias. La gran diferencia es cómo vas a tomar
esa prueba. Agarra ¿Qué actitud calorcito vas a del tener? horno, hermano. Agarra- Agarra calorcito del horno de fuego un ratito. ¡Ah! O sea, imagínate, ¿no? O sea, algo bien importante, ve a Abraham, ¿cuánto tiempo esperó un hijo, no? Y después Ay, le sí, dice que se Dios, lo entregue. entrégamelo, Yo estaba pensando justo eso el otro vez. entrégamelo. Si pienso en todas las pruebas de ellos y digo, no, sí está. Porque la realidad es que vas a ir a una prueba más grande. Así es. O sea, prepárate porque Puede ya que ser. pasas una prueba, esto no deja, este show continúa. Viene la otra grande y otra grande. Y qué padre, porque eso quiere decir que los ojos de Dios están puestos en ti, Ujú. porque te quiere usar. Así Pues ya, es. ni modo, hermano. Ni modo, hay que. Vamos. Por eso yo creo dice en su palabra que ponte la armadura de Dios Así es. todos los Para días. estar firme. Ni modo, póntela. Y de eso, Yo te pongo el casco, Ani. Tú me ya lo pasas traigo. el escudo. Y yo le pongo Aunque los esté todo el zapatos, escudo abollado, como dice nuestra pastora, ¿no? Pero es que esa armadura que habla en Efesios es bien importante. O sea, Dios te la Sí. pone y no te la debes de quitar y no te la quitas porque tú estás en santidad, porque tú estás en obediencia. Entonces, cuidas tus pensamientos, cuidas tu corazón, cuidas tus pasos, cuidas ese corazón que Dios te ha dado, ¿no? Y dice, para que estés firme, ¿no? Para seguir adelante, ¿no? Entonces, sabemos que estamos en el mundo donde vamos a tener prueba, dice, donde vamos a tener aflicción, pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Entonces, esa esperanza y esa promesa que Dios nos hace es que vamos a seguir pasando pruebas, vamos a pasar por circunstancias difíciles, pero nuestra confianza, nuestra fe se llama Jesús. Amén. O sea, no dejarnos de Él, no soltarnos de Él, enfocarnos y esperar en la bendición que Él tiene para nosotros y ver las bendiciones, porque aún en medio de la prueba tenemos bendiciones. Sí. Amén. Sí. En medio de la prueba, en medio de la circunstancia, Dios no quita su mirada en nosotras y está ahí fijada en nosotros y está atento a nuestro clamor, está atento a nuestras necesidades y Él las cumple. Pero ¿cuál es muchas veces nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestras acciones? Es lo que debemos nosotras como mujeres cuidar. Espero este tema igual les guste, que puedan entender que a veces los silencios, a veces Dios los va a usar para un propósito mucho mayor, incluso para moldear su carácter, para aumentar su fe, para fortalecer y para que ustedes puedan ser esos hombres, esas mujeres que crean en el Dios que los ha creado con tanto amor, que tengan la confianza y la fe total en Él. Entonces, que nuestra mirada siempre esté puesta y fija en Él y en estos silencios que a lo mejor ustedes puedan estar pasando, oren, o sea, hablen con Dios, platiquen y pídanle sabiduría, pídanle que ustedes puedan tener ese discernimiento, esa sensibilidad de qué es lo que quiere Dios hacer en medio de ese silencio que ahorita están pasando, de esa prueba, esa tristeza, ese problema o esa pérdida familiar o esa dificultad económica que tienen, cualquier situación. Apártense y hablen con Dios y pídanle que Dios empiece como a hacerlos sensibles y vean qué es lo que quiere hacer Dios en la vida de cada uno de ustedes. Qué bonito el tema de hoy. Entonces, podemos concluir con muchas cosas, pero lo más importante es que no te alejes de Dios, no te alejes de Él, porque aunque tú creas que Él no está hablando a tu vida, Él está obrando en ella. Amén. Entonces, gracias por vernos en este episodio de God Morning. Los esperamos en el próximo y nos vemos. Adiós. Ay. Dios.